Amén. Gloria al Señor. Bueno, la verdad es que estamos teniendo una tarde muy bendecida en el Señor. Lo más importante es que sabemos a quién acudir. Amén. Cada hermano, cada hermana manda mensajes, orar por mi casa, orar, pero ¿sabéis por qué? Porque sabemos a quién acudir. Sabemos que tenemos al Maestro de nuestra parte. Sabemos dónde ir cuando tenemos necesidad. Sabemos dónde ir cuando estamos rotos. Sabemos dónde ir cuando estamos defraudados. Sabemos dónde ir cuando nos han hecho daño. Sabemos dónde ir cuando tenemos heridas. ¿Y sabéis dónde vamos? A los pies de la cruz. A los pies del Maestro. Y le decimos: Maestro, mira cómo me encuentro. Amén. Bueno, pues en esta tarde tengo un consejo de la parte del Señor. Amén, que sé por fe que os va a hacer bien, porque todo lo que nos da el Señor es para hacer bien a la iglesia y al pueblo. Amén. Me debatía, llevo 3 o 4 días debatiéndome entre un consejo u otro, una palabra. Le decía al Señor: dame una palabra, Señor. Y le decía a mi hermano Johnny, el Señor me dice que predique de la restauración. Y esta mañana me he levantado al ser de día pensando en este mensaje. Pero he cogido el móvil y he mirado el estado de mi hermano Salvita, del joven de la iglesia. Y decía: ¿qué tendrá tu presencia, Señor? Que vamos rotos y tú nos restauras y nos renuevas. Gloria a Dios. Y eso era la confirmación que me daba esta confirmación el Señor para que pudiese compartiros este mensaje tan poderoso, de tanta importancia. Es un mensaje sencillo, pero yo sé que te va a hacer bien. Es un mensaje sencillo, pero yo sé que va a llenar tu corazón y lo va a ensanchar. Y te va a dar fuerzas para que en los malos momentos sepas dónde acudir. ¿Y dónde tienes que acudir? Tienes que acudir al Maestro, al que puede restaurar tu vida. En todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida, Él puede restaurarte. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 30 y versículo 6. Y dice así: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Lo voy a repetir: mas David se fortaleció en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y cierto librarás a los cautivos. Amén, gloria al Señor. Quiero que retrocedamos un poco hacia atrás. Estamos hablando de David. Y David pastoreaba a las ovejas de su padre y después fue ungido rey. David venció a Goliat. David se iba a batallar y venía y las doncellas danzaban delante de él porque él vencía las batallas. Pero claro, aconteció algo, y es que en uno de esos cantes decían: Saúl venció a sus miles y David a sus 10.000. Y en el corazón de Saúl se despertó la envidia y quería matar a David y quería matarlo, y lo perseguía y lo quería matar. Y Jonatán tuvo que hablar con él y le dijo: vete porque te va a matar. Y entonces se tuvo que ir al desierto de Engadi, donde estaban las cabras montesas, y aún allí lo perseguía y lo quería matar. Entonces llegó un momento en que David tuvo que decir: tengo que huir y me tengo que ir porque al final va a dar conmigo y me va a quitar la vida.
Imaginaros cómo se encontraba David. Su rey al que servía lo quería matar. ¿Y sabéis dónde se fue? Se fue al terreno de los filisteos, se fue a Gat. Y en Gat habló con el rey de Gat y le dijo que se quería quedar allí. Y los hombres que había sacado de la cueva de Adulán, que también fue un mal trago que pasó David, iban con él, que eran 600 hombres. Y se fue a Gat, y en Gat tuvo que servir al rey enemigo. Tuvo que estar con el rey de Gat y luchar para él. Pero llegó un momento que los 600 hombres y David fueron a pelear por aquel rey. Y cuando llegó donde estaban asentados, donde estaban viviendo, se dieron cuenta de algo. Habían venido y se habían llevado a las mujeres, a los niños, a las niñas, y no le habían dejado nada. Después de todo aquello que estaba pasando David, su corazón se amargó de tal manera que cuando llegó allí, dice la Biblia literalmente, que David empezó a llorar y todos estaban en gran angustia. Pero aquí ocurrió algo que es lo que te quiero compartir en esta tarde. Aquí todos pasaron por el mismo trago, pero hubo dos reacciones diferentes. Unos cogieron piedras para apedrear a David, y sin en cambio David cogió el efod de lino que significaba revestirse de santidad, y se fortaleció en Jehová. ¿Saben por qué estos hombres cogieron las piedras y querían apedrear a David? Porque estos hombres su confianza la tenían depositada en David y confiaban en David. Claro, cuando David le falló y cuando le pasaron por un trago amargo, lo único que pudieron hacer fue quejarse, coger piedras y querer apedrearlo. Pero claro, David tenía su confianza depositada en Jehová de los ejércitos. El otro día decía el pastor, al cielo se entra enamorado. Que Dios bendiga a nuestro pastor. Solamente aquellos que están enamorados del Señor, solamente aquellos que conocen a Dios de verdad, que han tenido un encuentro con Él y están enamorados del Señor, en las peores situaciones, en los peores momentos de su vida, aún ahí son capaces de acercarse a Dios y fortalecerse en el Señor. Porque te voy a decir algo, el que no ha tenido un encuentro con el Señor verdadero, cuando pasa por un mal momento, lo único que hace es quejarse y desaparecer. ¿Sabes que hay gente en las iglesias que no están enamoradas del Señor? Quiero que te apuntes esta, por favor. Por eso hay gente que pasa por un mal momento y desaparece. O hay gente que pasa una mala circunstancia y empieza a quejarse. ¿Sabéis por qué? Porque aún no han tenido un encuentro con el Señor y aún no se han enamorado de Él. Mira, te voy a contar algo que escuché el otro día de un pastor, un testimonio de un pastor. Dice que había un pastor que estaba predicando y cuando terminó el culto y terminó de predicar, una mujer con unos 65 años que había al final del culto se acercó donde estaba él y le dijo, pastor, ¿puedo hablar contigo? Y el pastor le dijo, claro, dime. Dice, mira, tengo 50 años de casada y he sido una mujer perfecta, una esposa perfecta. Nunca le ha faltado a mi marido cuando ha venido de trabajar un plato en la mesa. Nunca ha visto la casa sucia. He cuidado a mis hijos como la mejor mujer. Dice, he sido una mujer perfecta. Ves y pregúntale. Está allí sentado al final del culto. Pregúntale. He sido la mujer perfecta. Llevo 50 años casada. Hermana, qué bendición. Dice, pero mira, escucha. Resulta que mi padre, cuando yo tenía 15 años, estaba con su compadre. Y entre ellos hablaron y le dijo, mira, mi hija para tu hijo. Y el compadre le dijo, pues mi hijo para tu hija. Y quedaron de acuerdo. Y entonces mi matrimonio fue un matrimonio concertado. Y entre ellos lo hablaron y entre ellos quedaron así. Y claro, me tuve que casar porque era un matrimonio concertado. Y ahora, antes de casarme, me cogieron y me dijeron, ven aquí. Una mujer perfecta tiene que hacer esto, 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 esto y esto. Y una mujer
perfecta no tiene que hacer esto, 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 esto y esto. ¿Y sabes qué pasa, pastor? Que tengo 50 años casada con él. Soy la mujer perfecta, pero no estoy enamorada de él. Todos los días de mi vida durante 50 años han sido tristes. Y el Señor me hablaba y me decía, mira, Joaquín, hay mucha gente en las iglesias que han nacido desde pequeños en las iglesias y le han dicho, un cristiano, para ser buen cristiano, tiene que hacer esto, 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 esto y esto. Un cristiano, para ser buen cristiano, no tiene que hacer esto, 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 esto y esto. Pero ¿sabes? Han nacido en el sistema, han nacido en la religión, pero no han tenido un encuentro con el Maestro. No se han llegado a enamorar con Él. Y entonces cuando no estás enamorado, cuando pasas una mala circunstancia o pasas por un mal momento, lo único que puedes hacer es enfadarte, desaparecer, coger piedras y irritarte. Pero cuando lo has conocido a Él, cuando has conocido al Maestro y te has enamorado de Él, pases por donde pases, tienes que acudir a Él y decirle, Señor, necesito restauración. Bendecimos tu nombre, Señor. Porque el que está enamorado del Señor, pase por donde pase, siempre acude a Él para que pueda restaurarlo. Amén. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. De verdad, hoy me ponía a orar con mi compañera, los dos nos hemos puesto a orar hoy. Y el Señor me hacía entender que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hay mucha gente que ha tenido pérdidas de seres queridos. Hay gente que está en las UBIs. Hay gente que tiene familiares en los hospitales ingresados. Hay gente que lo está pasando mal económicamente. Hay gente y hay gente que está muy dañada. Hay gente decepcionada con el Señor. Y hoy el Señor me decía, Joaquín, dile a todos aquellos que están enamorados de mí. Dile que vengan. Que vengan a hablar conmigo, que los voy a restaurar. Porque el único que puede restaurar el interior de una persona se llama Jesús. Él es el que va a restaurar tu vida. Hay un salmo precioso que lo prediqué en la iglesia hace tiempo y es el Salmo 80. Y dice, oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manases y ven a salvarnos. Y ahora exclama, hace una exclamación y dice, oh Dios, restáuranos. Los comentaristas no se ponen de acuerdo quién escribió este salmo. Unos dicen que Asaf, otros dicen que David, pero lo que sí se ponen de acuerdo todo el mundo es que este hombre hizo una oración de corazón. Y levantó sus ojos al cielo y le dijo, Señor, necesitamos que nos restaures. La tribu de Efraín, de Benjamín y de Manases estaban en el desierto. Y él clamó por sus hermanos. Y empezó a clamar. Y el clamor significa una oración en medio de una dolencia, de una mala situación. Y empezó a clamar en medio de su mala situación. Lo que hizo fue clamar al Señor, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Y empezó a clamar y le dijo, Señor, restáuranos. Porque él entendió y comprendió que el único que lo podía restaurar era Jehová de los ejércitos. Amén. Mira qué bonito. La palabra restauración significa tratar algo y restaurarlo para que vuelva al lugar que tenía en el origen. Ha podido ser dañado, el tiempo lo ha podido dañar, pero cuando lo restauras vuelve al origen. Pero escucha bien. Restaurar significa volver al origen, pero restaurar, este símbolo de restaurar en la Biblia, quiere decir que no te vuelve al origen, sino que te restaura y vuelves a un estado mejor que el que tenías. Amén. Porque la Biblia dice, ¿te han robado una oveja? Dale 4. Restáurale 4. ¿Te han robado un becerro? Restáurale 5. Cuando Job perdió todo lo que tenía, ¿sabéis qué hizo? Se lo restauró, pero se lo restauró con la ley de la restauración de la palabra.
Dios siempre que restaura algo lo deja mejor. Dios siempre que restaura algo lo deja en mejor estado. Amén. Y este hombre dijo, por favor, Señor, restáuranos. Amén. Al único que podemos acudir cuando necesitamos restauración es a Él. Amén. Llega un momento en nuestra vida que necesitamos restauración mental, física, espiritual, y necesitamos restauración, es inevitable, porque la vida nos va dañando y a veces nos defraudamos, a veces nos hacen heridas, a veces alguien en quien confías te traiciona y eso te causa una herida. Y en esto hacía hincapié el Señor hoy conmigo. Hay gente muy herida porque confiaba en gente en estos tiempos que le ha defraudado. Y hay cristianos heridos. Y hay cristianos que están dañados. Y hay cristianos que necesitan restauración. Hay cristianos que han perdido a seres queridos. Pues escucha bien. Para poder restaurar un coche, lo dije hace tiempo, pero el Señor me llevaba a decirlo hoy. Para poder restaurar un coche necesitas ir a un mecánico. Amén. Para poder restaurar un mueble necesitas ir a un carpintero. Para poder restaurar un cuadro, ¿dónde vamos? A un pintor. Para poder restaurar una casa vas a un albañil. Pero para poder restaurar el interior del ser humano, tienes que ir a aquel que te ha creado. El que tiene tu libro de instrucciones, el que conoce lo más recóndito de tu interior, el que conoce cada herida de tu corazón, el que conoce los pensamientos que tú crees que nadie conoce, Él los conoce, el que conoce tu estado, el que conoce tu estado espiritual, el que conoce tus pensamientos que tú crees que están ocultos. Decía David en uno de los salmos, oh Jehová, enciende tu lámpara y alumbra mis tinieblas, porque el único que conoce el interior a la perfección del ser humano se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Y cuando estás roto, lo único que tienes que hacer es acudir a aquel que te ha creado. Amén. ¿Os acordáis de la anécdota esta de Henry Ford? Que dice que a un hombre se le rompió el coche en medio de la carretera. Y pasó uno y le dijo, yo soy mecánico. Empezó a mirar el coche y le dijo, no lo puedo arreglar. Pasó otro y le dijo, yo entiendo de mecánica. No lo pudo arreglar. Y pasó por allí un hombre con un buen coche, un buen traje. Y le dijo, ¿me dejas que lo mire, por favor? Abrió el maletero del coche, el capó del coche. Y tocó un cable. Y le dijo, arranca. ¡Bum! Y el coche arrancó. Y le dijo, bueno, ¿y cómo puede ser que han pasado mecánicos por aquí y no han podido arrancar el coche? Y usted tocando un cable lo ha podido arrancar. Y le dijo, porque yo he sido el que he creado este coche, soy Henry Ford. El único que tiene la capacidad de restaurar todo tu ser con un simple toque se llama Jehová de los ejércitos. Vamos a leer un versículo que me ha hecho, espero que sea una bomba explosiva en tu corazón en esta tarde. De verdad que este versículo es algo maravilloso. Y lo quiero compartir contigo en esta tarde. Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos. Porque el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Te lo voy a explicar y te va a hacer mucho bien. Llega el momento en nuestra vida que estamos rotos, tan rotos, que llegamos a su presencia y no sabemos qué pedirle, porque no sabemos qué nos hace falta verdaderamente. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay momentos en mi vida que he estado tan roto que me he puesto de rodillas delante de la presencia del Señor y no he sabido qué pedirle.
No he sabido decirle al Señor, Señor, necesito que restaures mi corazón. Necesito que levantes mi espíritu. No he sabido porque estaba tan roto que no sabía qué pedirle. Pero escucha bien, este versículo habla de que cuando vamos al Señor y no sabemos qué pedirle, aquí hay algo que solo tienen parte los hijos de Dios, aquellos que han aceptado al Señor en su corazón, aquellos que lo han aceptado como su único Salvador y ahora son templos del Espíritu Santo. Este versículo es para ellos, para ti que me estás escuchando. Escucha bien, el Espíritu Santo cuando va roto delante de la presencia del Señor, como no sabes qué pedir, Él mismo desde tu interior empieza a interceder. Y dice la palabra que es como gemidos indecibles. Hay algunos comentaristas que dicen que son como susurros de paloma. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo empieza a interceder por tu vida. Y tú no sabes lo que te pasa, pero el Espíritu Santo que está en tu interior empieza a interceder y le dice, necesita restauración aquí. Necesita coser la herida que tiene en el corazón aquí. Necesita levantarlo espiritualmente porque está frío. Necesita ayudarlo porque está defraudado. Necesita que lo restaure. El Espíritu Santo empieza a interceder. Pero déjame decirte que tienes que acudir a Él sí o sí. Mirad. Hay gente que ha perdido a seres queridos. Hay gente que no tiene dinero para comer. Hay gente que le han defraudado. Y venimos a la presencia del Señor rotos, deformados espiritualmente. Estamos deshechos. Y venimos y le decimos, no sabemos qué decirle, Señor. Y te tiras de rodillas y le dices, Señor, mira cómo me encuentro. Y el Espíritu Santo empieza a interceder. Y tú ya antes has intentado que el pastor te vuelva a tu lugar, pero es que el pastor desde fuera no puede hacer nada. Porque el pastor desde fuera no te puede dar tu lugar a como estabas antes. Él lo intenta, el pastor, y él te ayuda y te da un consejo. Y quieres escuchar al coro, pero el coro tampoco te puede volver a tu lugar. Y vas donde un hermano y el hermano te aconseja, pero tampoco estás deshecho, estás deformado por dentro. Moralmente estás roto. Pero claro, te pones delante de la presencia del Señor. Y ahora el Espíritu Santo que está en tu interior empieza a trabajar. Y el Padre le da la orden y le dice, ahora restáuralo. Restáuralo, restaura la herida que tiene en el corazón. Restaura ahora su intelecto, restaura, ponlo, alinea su corazón con el cielo. Y el Espíritu Santo que está en tu interior empieza a soplar. Y tu estado vuelve a estar como el estado que estaba antes. Porque el único que te puede restaurar se llama Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. El único que te restaura desde el interior. Y el que está en tu interior es el Espíritu Santo. Que te restaura desde dentro y te vuelve a dar la forma que tenías antes. No sé cómo te encuentras, pero por favor, si te encuentras mal, si estás defraudado, si no tienes ganas de orar, escucha bien, si estás dañado, hay gente que está muy dañada. Recibe este consejo, acude al Creador. Ponte de rodillas delante de la cruz y dile, Señor, necesito restauración. Dile eso solo. Y el Espíritu Santo empieza a restaurarte desde dentro y empieza a arreglar todo lo que está desordenado, todas las heridas, todos los daños que tengas, empieza a restaurarlos el Espíritu Santo. Amén. Aprovecho esta plataforma del YouTube. Si no has aceptado al Señor, estás por restaurar, pero no has aceptado al Señor, aún no has aceptado al Señor en tu corazón. Es tiempo de que aceptes al Señor en tu corazón. Solo tienes que decirle, Señor, recibo tu sangre para el perdón de mis pecados. Te recibo como mi único Salvador y Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, por favor, e inmediatamente serás templo del Espíritu Santo y el Señor podrá restaurar tu vida y todo aquello que lleva tanto tiempo que crees que nadie puede restaurar. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. En Dios no existen los desguaces. Amén. Dios te restaura y te restaura a un estado mejor que el que estabas. Gloria a tu nombre.
¿Sabéis por qué María salió al encuentro del Señor en la aldea? Lázaro había estado malo, enfermó más grave aún, murió, lo metieron en el sepulcro, pusieron una piedra y habían pasado 4 días y todo el mundo no tenía esperanzas en Lázaro. Pero María salió al encuentro de Jesús porque sabía y entendía que Él era el único que tenía la solución. No sé si te han dicho que ya no tienes solución, que no tienes arreglo. No sé si te han dicho que eres una causa perdida. Déjame decirte que el Señor tiene la solución para tu vida y tiene la restauración que necesitas. Y si has aceptado al Señor y te has enfriado, por favor, corre a los pies del madero y dile al Señor que quieres reconciliarte con Él. Lo necesitas con urgencia. Y ahora a todos los que hemos aceptado al Señor, estamos llenos del Espíritu Santo y estamos enamorados de Él, tengo que darte esta noticia. Si estás mal, acude al Señor. Él te va a restaurar, Él te va a dar fuerzas y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a cantar una alabanza. Amén, de adoración. Por favor, medita en esta palabra en tu casa. Voy a hacer una oración. Amén. Soberano Dios y Padre eterno de la gloria. He predicado, Señor, tu palabra, lo que tú me has puesto en el corazón. Te pido, Señor, que tú nos hagas entender que solo tú eres capaz de restaurar al ser humano. Que solo tú eres capaz de restaurar nuestra vida, nuestro interior. Bendice, Señor, cada vida. Bendice cada corazón. Ayúdanos, Señor. Mira a los enfermos, Señor, de tu pueblo. Por favor,